En esta serie de videos vamos a ir desarrollando temas vinculados a la implementación de sistemas integrados de gestión que a nuestro juicio son importantes para la organización. La idea es que estos videos puedan ser analizados por los colaboradores de diferentes niveles de la organización y luego se aclaren las dudas, se profundice en las reuniones de seguimiento que se desarrollan con los técnicos de GEA Consultores. eh, Nuestra recomendación es que el equipo de colaboradores se apoye de manera permanente con las normas de referencia, que las use como un documento de apoyo siempre que tenga. Por ejemplo, en este caso tengo aquí la norma ISO 14001, pero también la ISO 9001, la 50001, la 45001, las diferentes normas de apoyo. Tanto el texto con sus requisitos es la mejor forma de orientarse, como el anexo correspondiente a la forma de implementar y de aplicar los requisitos de la norma. Usualmente el anexo A de cada una de estas normas. Vamos a empezar con el primer video, que básicamente se refiere al primer capítulo de estas normas de referencia, que es el, eh, el capítulo 4. Estas normas, eh, estas normas tienen una estructura. Todas las normas certificables de ISO tienen una estructura similar o igual en cuanto al índice, básicamente conformada por 10 capítulos. Es lo que se llama la estructura armonizada. Tienen 10 capítulos. A partir del capítulo 4, del contexto y de la organización, es que empiezan los requisitos de implementación de la norma. Esto facilita mucho, esta estructura igual en diferentes normas facilita mucho la integración. Es muy frecuente ver que se integre el sistema de aseguramiento de la calidad con el sistema de gestión ambiental, o el sistema de gestión ambiental con el de eficiencia energética, o el sistema de gestión ambiental ISO 14001 con el de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001. Veamos este último ejemplo en particular. Las organizaciones, dentro de su ámbito de competencias, dentro de sus límites, desarrollan actividades que pueden afectar a los trabajadores por ruidos, por residuos sólidos, por efluentes, humos, etc. Es lo que llamamos el ambiente interno, que hace a la seguridad y la salud en el trabajo. Pero y esto, digamos, es lo que justamente el ámbito de competencia de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, regidos por la norma ISO 45001. Pero cuando estos elementos salen fuera de los límites de la organización, hablamos de el ambiente externo, de los ecosistemas, del entorno ambiental, sea natural o antrópico, y entonces ahí tenemos ruidos ya no que afectan solo a los trabajadores, sino que afectan al ambiente, que es mucho más amplio. Lo mismo pasará con los efluentes. Ya no son un problema para la salud de los trabajadores solamente, sino para el entorno, tanto natural como humano. Lo mismo los residuos sólidos, los humos, entre muchos otros aspectos ambientales. Este ambiente externo es el que gestionamos, la vinculación de la organización, sus emisiones y sus consumos con este ambiente externo es lo que gestionamos mediante la norma ISO 14001, perdón. Así que la forma de integración, lo que estamos viendo es que la forma de integración de estas dos normas es mediante las emisiones y los consumos, los peligros y los aspectos ambientales que afectan a los trabajadores, pero también al entorno. Este es el núcleo duro de la integración, más allá de que luego en la forma, que haya una política única, que haya un procedimiento, no sé, de capacitación, de manejo de no conformidades, que las auditorías sean integradas. Todo eso se logra porque primero se integró la gestión de los aspectos ambientales y de los peligros para los trabajadores.
nosotros recomendamos comenzar este proceso de integración con lo que usualmente se llama la revisión ambiental inicial, que es una herramienta recomendada por las normas ISO, pero no es un requisito obligatorio. Se trata de un diagnóstico que nos permite abordar de manera más dirigida la planificación del sistema integrado de gestión. Se basa básicamente en conocer a la organización y su relación con el entorno. Los pasos de esta revisión, lo que recomendamos hacer y en lo que GEA apoya a la organización, es, en primer lugar, caracterizar el contexto, tanto externo, o sea, el entorno ambiental, biótico, abiótico, antrópico, el marco legal, las condiciones socioeconómicas, todos los elementos del entorno en el que opera la organización. Caracterizar el contexto interno, es decir, la cultura de la organización, los procesos que desarrolla, todos los elementos internos que hacen al contexto. En tercer lugar, identificar las partes interesadas y sus expectativas. Estas partes interesadas pueden ser desde trabajadores, vecinos, clientes, pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser sociales, pueden ser individuales, colectivas, diferentes interesados en nuestro desempeño ambiental. La diferencia tal vez entre el contexto y las partes interesadas, que el contexto hace referencia a condiciones, es más general, hace más referencia a procesos, a dinámicas, a relaciones, mientras que las partes interesadas se refiere a actores particulares que se vinculan con nuestro sistema de gestión. Luego recomendamos hacer un análisis de riesgo. ¿De qué manera? Primero, identificar todos los procesos que pueden interactuar con el entorno y que pueden generar peligros para los trabajadores. Todos los procesos de la organización, sus aspectos ambientales y los peligros para los trabajadores. Los ordenamos en un FODA, es decir, este diagrama que nuestro equipo los asesorará para llevarlo adelante, el FODA es un diagrama que ordena las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, pero sobre todo lo que hace es proponer acciones para reducir las debilidades y las amenazas y reforzar las oportunidades y las fortalezas. Es decir, es el inicio de un plan de acción estratégico para el sistema integrado de gestión. Y por último, con todos estos elementos, lo que hacemos es diseñar la implementación del sistema integrado de gestión a nivel estratégico, conceptual, amplio, como un proyecto que la organización, que la dirección de la organización deberá aprobar para su implementación. Una de las herramientas más comunes que podemos usar para esta caracterización del entorno es lo que se llama el diagrama PESTEL, que hace referencia al contexto político, o sea, definimos la organización, sus procesos, etcétera, y entonces vemos el contexto, el entorno político, el entorno social. ¿Cómo se plantea en este diagrama? Es una forma, el diagrama PESTEL, de asegurar que no hemos omitido ninguno de los elementos centrales del contexto de la organización. Luego que tenemos el contexto definido, el segundo punto de este capítulo 4 es definir las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Acá ponemos un ejemplo. Algunas partes interesadas son los proveedores, los clientes, los empleados, la dirección de la organización, los vecinos, las autoridades, y cada una de estas partes interesadas tiene expectativas. Nosotros, si consideramos que esas expectativas son atendibles por el sistema de gestión, entonces desarrollamos o planificamos desarrollar acciones para atender esas expectativas y generamos registros. Pensemos, los proveedores, ¿qué expectativas tienen de nosotros? Bueno, que aceptemos los insumos que nos están suministrando,
reducir la incertidumbre en relación a los productos no conformes, o sea que ellos no quieren que les devolvamos elementos que nos han entregado por estar fuera de norma o por ser no conformes. Bueno, para eso vamos a incorporar los insumos que nos entregan en nuestro sistema de gestión. Vamos a analizar la toxicidad, desarrollar especificaciones, el análisis de ciclo de vida, y con eso vamos a generar un conjunto de especificaciones de esos insumos que le van a brindar seguridad a nuestro proveedor, las vamos a incorporar en los contratos a modo de anexo. Y así seguimos con cada una de las partes interesadas. Usualmente estas partes interesadas las podemos ordenar porque suelen ser muchas, suelen tener diferentes enfoques y diferentes expectativas. Algunas para nosotros van a tener un carácter prioritario, porque de no atender sus expectativas nos van a multar o nos van a clausurar, mientras que otras apenas pueden ser una sugerencia o puede ser algo mucho menos relevante. Una representación esquemática común del mapa de actores, es decir, nosotros somos el actor central como sistema de gestión y cada color representa un tipo de actor, el tamaño, la distancia en que se encuentra de nosotros. También se utilizan diferentes figuras geométricas, polígonos que indican si el actor tiene un rol negativo o positivo, directo o indirecto. También se usan líneas a veces punteadas y a veces continuas. En muchas ocasiones se utilizan flechas, es decir, construimos una representación esquemática de nuestro mapa de actores. Otra modalidad muy usada es una representación dinámica, es decir, definimos actores en 4 categorías: si son actores externos, si son actores secundarios, si son actores claves, si son actores vulnerables. Los ordenamos en una planilla dinámica que GEA ha desarrollado y que por supuesto se la suministramos a la organización, y dependiendo del valor que le damos a una serie de criterios, los actores pueden ser más o menos relevante y se irán moviendo. Nosotros queremos atender especialmente a los actores más vulnerables y a los actores claves, ¿sí? Vamos a tener un enfoque distinto hacia los actores secundarios, y los actores externos tenemos una relación mucho más distante. Pero este posicionamiento, esto es apenas la representación, pero responde a una matriz dinámica en la que vamos cambiando la valoración de cada cliente. Son diferentes tipos de representación del mapa de actores en los cuales GEA asesora a la organización. Así que el segundo punto es entonces conocer las expectativas y actuar en consecuencia de las partes interesadas. El tercer punto de este capítulo 4, de este primer capítulo de las normas, que en este caso son 45.001 y 14.001, el cuarto punto es la determinación del alcance de nuestro sistema de gestión. La organización debe determinar los límites de ese sistema integrado de gestión. Para lo que nos piden las 2 normas de referencia es que para determinar el alcance nosotros tomemos en cuenta ese contexto externo e interno que mencionamos antes, los requisitos legales y otros requisitos que son parte de esas expectativas de las partes interesadas. Los procesos, los aspectos ambientales, los peligros que los determinamos en esa revisión inicial, y nuestra capacidad de influir. Esto lo que nos determina, lo que nos indica es que el alcance posiblemente se modifique a lo largo del proceso de implantación. Nos vamos a dar cuenta que hay algunos aspectos ambientales que son externos, que nosotros no los podemos controlar. Nos vamos a dar cuenta que hay algunos peligros que nos pareció que eran generados por un tercero,
pero sí tenemos influencia y así iremos modificando el sistema, el alcance de nuestro sistema integrado de gestión. Básicamente la organización puede definir el alcance que quiera. Por supuesto que hay algunas condiciones. En primer lugar, el alcance en una auditoría nos van a pedir que sea representativo. No tengo por qué abarcar el total de la organización, pero sí que sea representativo de nuestros procesos principales, de los aspectos y los impactos que provocamos, de los peligros y los riesgos para los trabajadores. Tiene que ser al menos representativo, aunque no abarque el conjunto de la organización. Y tampoco nos podemos ir al otro extremo y determinar, definir un alcance que trascienda nuestras competencias. Nosotros no podemos tener dentro del alcance de nuestro sistema de gestión procesos y aspectos sobre los que no tenemos ningún control. La credibilidad de la organización depende de esos límites. Normalmente hablamos de un alcance en procesos, qué procesos están comprendidos, sean propios o subcontratados, cuál es el alcance espacial o geográfico, qué unidades operativas, en qué localización, y este alcance lo vamos a registrar. Cuando nosotros definimos el alcance, tal vez lo más importante es considerar una perspectiva de ciclo de vida, ir aguas arriba y ir aguas abajo de nuestra organización para identificar qué impactos sobre el ambiente pueden provocar y qué riesgos y peligros sobre los trabajadores y otras partes interesadas sobre los que nosotros podamos incidir, aunque no tengamos un control absoluto. Sobre estos tres elementos, el equipo técnico de GEA, es decir, sobre los tres elementos del capítulo 4 de estas dos normas, de la 45.001 y de la 14.001, GEA los irá asesorando, pero tengan en cuenta que lo que recomendamos es trabajar siempre con las normas como documento de apoyo y con su anexo A como orientación. Comenzar haciendo una revisión inicial que contenga estos 5 capítulos que mencionamos y va a terminar esa revisión en una planificación estratégica del sistema integrado de gestión y luego afinar la puntería en el capítulo 4 para empezar, que es lo que estamos viendo hoy, que es el contexto, las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión ambiental. Muchas gracias y hasta el próximo video.